Hola, bueno, seguimos con derecho público. Eh, habíamos comenzado a hablar ya del Congreso y creo que vamos por sus atribuciones, que es el capítulo cuarto de la sección primera. Y yo vengo repitiendo esto para que nos ubiquemos, que hay una sistematicidad y una lógica, ¿no? Estamos en la parte en la cual el poder se regula, es decir, pone reglas, quién ejerce cada cosa, y estamos hablando de esa segunda parte de la Constitución, en su título primero, que es el gobierno federal, que ejerce el poder de manera delegada y definida. Entonces el Congreso es uno de estos órganos de gobierno, el primero de ellos, explicamos su complejidad, y entre sus atribuciones ya habíamos hablado del artículo primero, que era el legislar sobre un régimen aduanero, el artículo segundo, que tenía que ver con el régimen financiero federal, es decir, cómo es la separación de las fuentes tributarias. Había una cuestión anterior, no sé si la nombré, que todos los impuestos externos del comercio exterior corresponden al gobierno nacional, al gobierno federal, en tanto que los internos originariamente correspondían a las provincias, hasta que en el año 1931 se hizo esta separación de fuentes tributarias, ¿no? Que aún en esos impuestos internos, y hay que tener cuidado porque hay un impuesto que se llama impuesto interno específico, pero que no lo mencionamos por ahora, no lo vamos a mencionar. Eh, Habíamos hablado que hay impuestos directos, impuestos indirectos, y esa es la separación de la fuente tributaria que toma la Constitución. Hablábamos de un régimen de coparticipación, con las características de solidaridad que tiene que tener, todo esto contemplado en el inciso 2 de este artículo. Hablamos de una ley convenio, y explicamos de qué se trata una ley convenio, y luego va a tener otras, digamos, varias atribuciones más. Una es la de acudir en salvataje a las provincias cuando tengan algún problema económico. Eh, Vamos a también a dar el Congreso también tiene como atribución lo que es la enajenación del patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? La venta de algunos activos que tenga el Estado debe pasar siempre por el Congreso. En el inciso 6 se da la posibilidad de la creación de un banco federal que tenga la capacidad de emitir la moneda, y en realidad lo que va a hacer es una regulación de tipo cambiario, si le va a fijar el valor, también lo hace el Congreso. Este banco central, este banco federal es el Banco Central de la República Argentina, por eso a su presidente y su directorio es votado con el acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque cada provincia renuncia a emitir su propia moneda. Eh, Alguno podrá conjeturar los patacones, los lecop, los lecop eran federales, las cuasi monedas provinciales. Bueno, no es moneda eso, sino que son títulos de deuda que emite cada tesoro provincial. Bueno, eso el inciso 6. Luego en el inciso 7 habla de la capacidad, ¿no?, para arreglar la deuda externa. En el inciso 8 es importante porque ahí lo que va a marcar es una gran impronta republicana, que dice que el Congreso es aquel que aprueba el presupuesto nacional. El presupuesto nacional se rige por una ley, la 24.156, y el presupuesto, ahí nos vamos a explayar un poquito más porque estamos en la Facultad de Ciencias Económicas. Como ustedes saben, el presupuesto es la cuantificación de un plan de acción. Por eso el presupuesto de la Nación tiene varios libros, hay clasificación económica, clasificación institucional, pero si ustedes toman un presupuesto nacional, se divide en varios libros, y el primer libro es el que se conoce como plan de acción de gobierno. Entonces ahí se manifiesta cuál es el plan, y nosotros, por esta ley 2456, organizamos el presupuesto en base a programas. Entonces en cada programa se va a describir cuál es la acción que va a llevar adelante el Estado, en realidad qué acciones va a llevar adelante la administración pública, porque la administración pública es el dispositivo que ejerce la función administrativa del Estado y que produce bienes y servicios públicos. Entonces, la administración pública, incardinada del Poder Ejecutivo, va a hacer una propuesta de su plan de acción cuantificada desde su presupuesto y se lo eleva al Congreso. El Congreso lo puede aprobar o lo puede rechazar.
Actualmente en 2020, debido a la pandemia y a que el cambio de autoridad fue en diciembre de 2019, no contamos con un presupuesto que esté aprobado por el Congreso como debería ser, sino que rige el presupuesto aprobado el año anterior con determinadas modificaciones que habilita la ley 2456. Entonces, ¿qué nos dice el inciso 8? Bueno, que en principio no, siempre debe ser así, el Poder Ejecutivo envía el presupuesto al Congreso, el Congreso lo aprueba. ¿Qué quiere decir que por qué lo tiene que aprobar? Bueno, porque esos gastos que plantea el presupuesto van a ser afrontados con lo que hablábamos, en otra materia, se va a financiar con impuestos, tasas, contribuciones que debe crearse el Congreso, con empréstitos públicos, con deuda interna o externa, o a través de la emisión de moneda. Entonces, esto va a significar en cualquiera de las variables que los ciudadanos tengan que soportar este gasto. Por eso, esto va al Congreso, el Congreso lo aprueba, así que lo aprueba. Si no la aprueba, la ley de gestión de administración financiera prevé cómo se sigue con la prórroga del presupuesto anterior, con variaciones en más o menos el 10%. Y la otra situación que contempla ese inciso 8 es la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. Entonces, supónganse un año X0, el presupuesto lo presenta el presidente de la Nación, lo debe hacer antes del 30 de septiembre de cada año. El encargado de hacerlo en realidad es el jefe de gabinete de ministros, lo presenta ante el Congreso lo estudia, lo evalúa, pero es el presupuesto del X1, se presenta antes del 30 de septiembre del X0, para X1, que son periodos anuales, es decir, va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. En el año siguiente, en el X2, la administración pública, el Poder Ejecutivo, está obligado a presentar lo que se conoce como cuenta ahorro inversión, que no es otra cosa más que los estados contables del Estado. Si alguno está cursando o ha cursado contabilidad pública, sabe de qué se trata. No son balances con estado de resultados, con descripción de estado de origen, aplicación de fondos y esas cosas que ustedes estudian, sino que tiene que ver cómo fue la aplicación, cuánto fue el gasto corriente, cuánto fue el gasto no corriente, cuál fue el ingreso corriente, el ingreso no corriente, la cuestión de los presupuestos y las aplicaciones financieras que ellos tuvieron. Entonces eso dará un resultado primario que dará si es déficit o superávit, y el secundario, que es después de todas las aplicaciones financieras. ¿Qué es la característica de eso? Bueno, a ver, ¿cómo funciona acá la lógica republicana? El Poder Ejecutivo presenta un plan cuantificado, que es el presupuesto, el Congreso lo autoriza a que lo lleve adelante durante el año siguiente, y cuando culmina ese año, quien obtuvo ese permiso por parte del Congreso debe rendir cuentas. Esta es la idea de la accountability que tiene el sistema republicano de gobierno. Yo lo había puesto como uno de los ejemplos, ¿no? Cuando rinden cuentas, ¿no? El Poder Ejecutivo busca la autorización, y hay todo un porqué, porque ese gasto saldrá del aporte de los contribuyentes, y cuando termina debe someterse en realidad a determinados controles con la cuenta de ahorro e inversión, y que seguramente hay una comisión bicameral revisora de cuentas y una auditoría general que también va a emitir un dictamen. Bueno, eso en cuanto, por eso este inciso 8 es muy interesante respecto a la actividad financiera del Estado. El artículo 9, el inciso 9 tiene que ver con aprobar determinados subsidios que hace el Tesoro Nacional. El 10 tiene que ver con la libre navegación. ¿Por qué la libre navegación? Acordamos 1853 que la posibilidad del intercambio regional comercial era a través de las hidrovías.
Entonces todo lo que tiene que ver con el dragado, el balizamiento, la seguridad en los ríos, etcétera. Los ríos no son de una provincia, por lo general atraviesan varias provincias. Y entonces cuando hay cuestiones interjurisdiccionales siempre va a aparecer la mano del Estado. Después algún otro más referido al tema de la moneda. Y vamos a caer en el inciso 12, que el inciso 12 sí es muy importante, porque acá marca una diferencia con el federalismo argentino respecto del mundo. El inciso 12 dice que le corresponde al Congreso de la Nación, o sea, al gobierno federal, dictar códigos de fondo. ¿Qué son los códigos de fondo? Son los que definen las instituciones jurídicas. Hace poco, en estos días, ya se sancionó, se promulgó y debe estar por publicarse la nueva ley de alquileres. Esa ley de alquileres es nacional. ¿Por qué? Bueno, porque la materia civil está legislada y está codificada en el nivel nacional. ¿Por qué? Porque este artículo 75, inciso 12, dice que es así, que al Congreso le corresponde dictar un código civil, un código comercial, un código penal, un código aeronáutico. En aquel momento no se lo decía así, pero sí de la navegación fluvial y marítima. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite que la definición, ¿no?, de determinadas instituciones del derecho civil y del derecho penal sean federales. ¿Qué quiere decir eso? Si decíamos que el federalismo es la capacidad de centralizar y descentralizar acciones vinculadas al poder, en este caso todo lo que rige en materia civil, comercial, penal van a ser centralizadas respecto del territorio. Eso quiere decir que las condiciones para casarse, por ejemplo, o para divorciarse, son las mismas en Tierra del Fuego, en Mendoza, Misiones, Chaco, en cualquier lugar de la República Argentina. Ustedes habrán visto estas películas en Estados Unidos. Primero la discusión en qué estados podían casarse las personas del mismo sexo, ¿no? El matrimonio igualitario. En algunos estados sí, en otros estados no, hasta que tomó intervención la Corte Suprema de los Estados Unidos por una cuestión federal. Ustedes habrán visto el régimen de matrimonial en Las Vegas, ¿no? Esto de que se casan en un kiosco a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana se divorcian. Pero bueno, porque en ese estado se permiten esas cosas. En nuestro caso no, es único. En la materia penal es exactamente lo mismo, en algún momento lo discutimos. María Angélica Yel, que es una constitucionalista muy destacada, a través de este artículo 75, inciso 12, determina que Estados Unidos es un estado más federal que Argentina, porque en las definiciones de derecho centraliza mucho. Y si hay uno de los elementos del Estado que genera la subordinación, es precisamente el derecho. Esto también está dicho por Rida Campos. Entonces, ¿cuál es la situación a la que nos encontramos? Bueno, que los códigos de fondo los dicta el Congreso de la Nación. Y los códigos de forma, estos son los códigos procesales, como no está delegado en el artículo 75, inciso 12, las provincias son las que van a dictar los códigos procesales. ¿Qué es un código procesal? Bueno, ustedes se divorcian. ¿Dónde se van a divorciar? Bueno, un juez que entienda la materia civil. Bueno, hay provincias que toman la materia civil y comercial de manera conjunta. Tienen juzgados civiles y comerciales. Y que tratan todos temas civiles y todos temas comerciales. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos juzgado civil. En realidad son nacionales ordinarios, pero civil. Y si tiene un tema comercial, van a una cuestión comercial. Hace 5 años se unificó el Código Civil y Comercial, pero de todas maneras acá sigue habiendo una justicia civil y una justicia comercial. En la provincia de Buenos Aires, civil y comercial juntos. ¿Por qué? La formalidad, la adjetividad, no la sustancia del derecho, como no está delegado al gobierno federal, permanece en las provincias. Ustedes pueden ir a tribunales si hay un juzgado que tiene un juez, como es acá en la Ciudad de Buenos Aires, o pueden ir a alguno que sean 3 jueces o 5 jueces, que sea colegiado.
Y eso difiere de provincia a provincia. Ahora, lo que está centralizado es la definición, lo que es el código de fondo. Y esto decía en Estados Unidos es distinto. La ley penal en Estados Unidos de estado a estado subnacional varía. Ustedes saben, en algunos hay pena de muerte, en otros no hay pena de muerte. Entonces la discusión si uno murió de un lado o del otro, o dice, no, yo lo envenené, pero lo envenené de este lado y murió del otro, pero la acción de envenenar fue de acá, pero le produjo la muerte del otro lado, se genera una discusión muy interesante que la remata un capítulo de Los Simpsons donde Bob Patiño seguía a Bart y se encontraban 5 estados, ¿no? Springfield y no sé cuántos más, y depende de dónde era, lo agarraba una policía al otro, y en uno era aplicable una ley penal y en otro era aplicable otra ley penal. Con lo cual, más allá de Vidar Campos, Sagüez, Banossi, nos quedamos con la explicación de Bart Simpson, que seguramente esa le va a quedar. Bueno, también habla de la ley de quiebras. Bueno, lo que es importante es que hay un diferencial, hay una divisoria de aguas de qué cuestiones le quedan al Estado federal y cuáles al Estado provincial. Importante entonces este artículo. Después hay otros, ¿no? que no se lo van a aprender de memoria, generar las reglas para el comercio nacional e internacional. El inciso 15, que es interesante respecto de la interpretación literal, que a veces lo pongo como ejemplo. Dice que al Congreso de la Nación le corresponde arreglar los límites con potencias extranjeras y fijar los límites entre las provincias. ¿Qué significa? Arreglar quiere decir ponerse de acuerdo, ¿no? En arreglo con otra potencia. No le puedo imponer una potencia vecina mía que es soberana como lo soy yo, pero mi soberanía respecto de la autonomía es distinta. Entonces sí puedo fijar un límite entre las provincias, el Congreso, pero no respecto de las exteriores. El inciso 16 habla de proveer a la seguridad de las fronteras. De la seguridad de las fronteras, no la defensa, la seguridad. Por eso, la policía de frontera, que es la gendarmería, es una fuerza de seguridad, no es una fuerza armada y es federal. Como es la prefectura respecto de los ríos, una fuerza de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque en razón, la competencia federal se da en razón de la materia, en razón de la persona y en razón del lugar. No vamos a volver mucho más sobre esto, porque sería muy complejo para un curso en ciencias económicas, pero bueno, ustedes sepan que cuando algún funcionario va a Comodoro Pi, el famoso Comodoro Pi, que es Comodoro Pi, son los jueces federales, entienden sobre materia federal. ¿Y materia federal qué será? Contrabando. ¿Por qué? Pues es una cuestión aduanera. Las cuestiones tributarias de impuestos federales, la cuestión federal, y cuando se trata de gobernantes, de funcionarios del gobierno nacional, eso es en relación a las personas. La cuestión aduanera es en relación a la materia, y en relación al territorio es si se da en un río, si se da en el mar, si se da en una frontera, si se da en un aeropuerto. Eso es federal. Digamos, por el 16, el 17 es interesante porque también ahí podemos hacer un análisis en la cuestión literal. ¿Qué dice el inciso 17? Y les sugiero siempre tener la Constitución a su lado. Dice, reconocer la existencia étnica cultural de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo debe leerse esto? El artículo 75 dice, corresponde al Congreso de la Nación, inciso 1, inciso 2. Entonces debería leerse, corresponde al Congreso de la Nación el reconocimiento de la existencia, la preexistencia sería étnica cultural de los pueblos originarios. ¿Qué problema es ese? Si se lo pueden analizar literalmente, la cuestión no queda resuelta, porque parece que el constituyente le dijo al Congreso que debe reconocer la preexistencia étnica cultural de los pueblos originarios, con lo cual el poder constituyente no los reconoció y se lo encarga al Congreso. O sea que si el Congreso, además, ¿cómo podría reconocerlo? A través de la sanción de una ley.
Y si sanciona una ley del reconocimiento étnico-cultural, etcétera, la podría votar el presidente. Si vamos a la formulación lógica, el presidente la podría vetar. O más tarde, el propio Congreso podría derogar esa ley. Entonces, no forma parte de la Constitución el reconocimiento de la preexistencia étnica cultural de los pueblos originarios. Algunos pueden decir, bueno, es un fallido, parece que los indígenas, los aborígenes, los nativos no tienen mucha importancia. Pero en realidad, bueno, debe entenderse que la idea fue otra, ¿no? Que el constituyente en realidad, si vamos a la cuestión finalista, quiso reconocer la existencia étnica cultural, quiso sacar a los pueblos originarios de ese lugar de sometimiento que tenía la Constitución de 1853, que perduró hasta 1994, en la cual decía que el Congreso tenía la competencia de formar cruzadas evangelizadoras, ¿no? Correspondía a la evangelización de los nativos, sin importar sus creencias del origen. Entonces, bueno, en este caso va un poco más allá, ¿no? Le asegura ese reconocimiento, la posibilidad de tener lugares comunitarios, ¿no? Tierras comunitarias, es decir, de la comunidad, ¿no? No de cada una de las personas. No que cada uno se va a llevar un pedacito de tierra y lo puede hipotecar y lo puede vender. Y además le asegura la posibilidad de la instrucción incluso en su lengua de origen, su lengua preexistente, ¿no? La educación bilingüe. Bueno, después viene el inciso 18 y el inciso 19. El inciso 18 es una cláusula histórica que nace básicamente en la Constitución de los Estados Unidos y que nosotros la tomamos. Se llama la cláusula del progreso. En realidad, Juan Bautista Alberdi, que es se lo reconoce al menos como el padre de la Constitución argentina, no fue el solo. También estaba Mariano Fragueiro y otros ilustres participantes de la generación del 37. Pero digamos que Alberdi, con su libro Bases y Punto de Partida para la Constitución Argentina y el Sistema Económico Rentístico para la Nación Argentina, también fueron, si no determinantes, fueron unos causantes importantes de la sanción de la Constitución. Y la cláusula de progreso era importante. Entonces, ¿qué decía? Que al Congreso le corresponde proveer todo lo conducente al desarrollo del país, el desarrollo armónico, ¿no? Y que para eso podía el Congreso de la Nación otorgar recompensas de estímulo. ¿Qué son estas recompensas de estímulo? Bueno, generar regímenes especiales, por ejemplo, para traer inversiones a la Argentina, para hacer obras de infraestructura. ¿Qué quería decir? Bueno, que podría eximir de impuestos o de otras cargas que tuvieran. Y acá lo importante es que le da la preeminencia federal, ¿no? Entonces dice, bueno, si vamos a hacer una ruta que atraviese y que une a 5 provincias, esa ruta el constructor no va a poder estar grabado ni por impuestos nacionales ni por impuestos provinciales ni municipales. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad las provincias le dieron esa competencia en la cláusula del progreso. Y hay una mala interpretación, que yo lo dije en un momento, del fallo Maculo con el estado de Maryland respecto de las competencias implícitas de la cláusula del progreso. Para mí no hay competencias implícitas, sino que puede otorgar todo este régimen de recompensas y de estímulos, como lo dice, pero por supuesto de manera armónica con otras disposiciones que tenga la Constitución. Entonces las cláusulas, yo creo que es un contrasentido hablar de cláusulas implícitas cuando en realidad lo implícito son los derechos, ¿no? Y toda disposición del Estado no podría avanzar, porque si tuviera competencias implícitas, digamos que el Estado por sí podría quedarse con mi casa. Entonces, no, bueno, porque eso chocaría contra el artículo 17 de la Constitución, ¿no? Entonces, en la armonía
aquello que se dice implícito no lo es. Bueno, el inciso 19 se lo conoció como la cláusula del progreso social. Es una incorporación que se hace en la Constitución de 1994 y que habla de la posibilidad de una real integración, es una nueva cláusula de justicia social, ¿no? Y habla también de un desarrollo ecuánime, equilibrado en el interior entre las provincias. Bueno, después nos vamos a encontrar con el inciso 20, que nos habla de la capacidad, es una atribución del Congreso, la creación de tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Esto por qué? Después vamos a ver en la sección tercera, la Corte Suprema del Poder Judicial, vamos a decir que que el Poder Judicial está compuesto por una Corte Suprema de Justicia y por los tribunales inferiores que establezca el Congreso. Entonces, ¿cuál es el único tribunal que crea la Constitución? La Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial. Y todo lo que está por debajo, si hay un fuero laboral, un fuero civil y comercial, penal económico, penal tributario, como los quiera dividir, eso va a ser obra del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación crea los juzgados, no designa a los jueces, pero crea los juzgados. El Poder Ejecutivo va a designar los jueces que sean previamente seleccionados por un Consejo de la Magistratura y buscará el acuerdo del Senado. ¿Está bien? Los crea el Congreso, los designa el presidente con acuerdo del Senado, de una terna que surge del Consejo de la Magistratura, pero una vez que está puesto en funcionamiento ya nadie debería interferir con el Poder Judicial. Bueno, esta es importante, no tanto este inciso 20, sino mirar este inciso 20 respecto del sistema republicano y todas estas condiciones que vinimos hablando hasta acá. El 22, bueno, el 21 dice que tiene que aprobar la renuncia del presidente. Está bien, el presidente renuncia ante el Congreso. El inciso 22, el inciso 22 y 24 son muy importantes. Estamos hablando de atribuciones del Congreso, porque se refiere a los tratados internacionales. Nosotros en un momento, cuando vimos la doctrina de la supremacía de la Constitución, en la primera parte, en el artículo 31, dijimos habría que mirar el 31 con el 5 y con el 75 inciso 22. ¿Por qué? Porque en realidad fue la reforma del 94, a través de la introducción de este inciso 22, el que modifica esa doctrina de la supremacía de la Constitución. Recordamos que decía, esta Constitución, los tratados y las leyes son la norma suprema de la nación. Y recordamos ese problema que se había generado en sede judicial en el caso Ekmekdejian con Sofovich y la discusión si los tratados internacionales tenían mayor validez que la ley o la ley por encima de los tratados. Por una cuestión precisamente literal, decía esta Constitución, coma, los tratados y las leyes, coma. Entonces, al no haber una coma entre tratados y leyes, estaban los dos en la misma situación. Bueno, acá comienza diciendo, ya en el primer párrafo, dice, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Se terminó la discusión. Los tratados son más que las leyes. Pero además, habla de 11 tratados sobre derechos humanos que le otorga jerarquía constitucional. Le otorga la jerarquía constitucional. Entonces, esa supremacía de la Constitución ya no es solamente esos 129 artículos, 130 que tiene la Constitución, sino van a ser esos artículos más los 11 tratados sobre derechos humanos que le otorga la Constitución jerarquía constitucional. Pero además dice, esos 11 tratados más aquellos que incorpore el Congreso de la Nación, queriendo darle esta jerarquía constitucional a través de un mecanismo calificado de votación, es decir, 2/3 partes de cada una de las cámaras. Ahí se puede incorporar, se le puede dar un rango constitucional. Entonces, ¿estaríamos reformando la Constitución? Bueno, en parte sí.
y entonces ya sería menos rígida que lo que dice el artículo 30. Bueno, en parte sí, es cierto, sería menos rígida o más flexible, lo mismo. Entonces es importante este artículo 75, inciso 22. Pero además va a decir, bueno, la incorporación de estos tratados internacionales sobre derechos humanos que se le otorga a la jerarquía constitucional no implica la derogación de ninguno de las disposiciones de la Constitución Nacional, sino que deben ser interpretados de manera armónica. Esto es fundamental. El artículo 23 también habla respecto de la igualdad, el artículo 23, no, el 75, inciso 23, de la igualdad de oportunidades. Ya se estaba hablando en 1994, y eso tiene que ver con cuestiones vinculadas a sexo, a determinados colectivos. Es importante entender que en la reforma del 94 se eliminaron determinadas condiciones que exigían una vinculación mayor a la Iglesia Católica Apostólica Romana, como la obligación de que el presidente fuera de esa religión, y también la evangelización, por ejemplo, de los pueblos originarios. Si bien sigue siendo un Estado secular, no es laico y sería inmodificable, por lo menos habla de igualdad de oportunidades. El inciso 24, yo lo relaciono más con el 22 porque también tiene que ver con la sanción de la adhesión a determinados tratados internacionales. Pero estos se refieren a tratados internacionales de integración regional. Y lo importante es que este inciso 24 habla de la posibilidad de hacer prórroga de jurisdicción, de competencia y jurisdicción en organismos supraestatales. Año 1994. En el año 1991 en Europa se firma el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht permitió un avance importante, el perfeccionamiento de la Unión Europea, que antes era un tratado de libre comercio, antes era la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea se constituye en base a determinadas instituciones. Hay un Consejo Europeo, hay una Comisión Europea, hay un Parlamento Europeo y hay tribunales europeos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una delegación de la legislación en determinada materia. En realidad lo que hay es una delegación del poder. Recuerden cuando hablábamos de la teoría del Estado, dijimos puede fallar. La teoría del Estado clásica dice esto, pero hay cuestiones que no se corresponden. Por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, básicamente, lo que más se entiende es el tema del euro. El euro es como, si tenemos la facultad de acuñar nuestra propia moneda, es un elemento de soberanía. No solamente fabricar papelitos, ¿no? Billetes,